Hola amigos de YouTube, les voy a enseñar cómo crearse un blogger o un blog de acuerdo a cualquier tema que ustedes deseen. Primeramente deben tener creado ya el Gmail y de ahí se busquen en el buscador blogger, como ya lo tengo ahí. Yo tengo creado algunos, pero les voy a hacer ver cómo quedó este blog. Es para principiantes. Como aquí tenemos una imagen y sobre ellas tenemos unas palabras. Ingresado videos, imágenes y unos poemas. Ya, entonces vamos a comenzar con creando un blog. A mí se me ocurre, porque le veo a mi perro, le voy a poner este título. Es un Sharpei Dog y una dirección: Perros Locos 1, 2, 3, 4. Ya que no está confirmada y está disponible la dirección del blog, ponemos en crear. Y esperemos que se cree. Ya una vez creado, nos vemos en editar o crear una nueva. Ya. Aquí vamos a escribir lo que deseamos. Por decir, los perros son los mejores amigos del hombre. Aquí si deseamos podemos ponerlo de encabezado, secundario, subencabezado o normal, como deseamos. Podemos darle negrilla, una cursiva y un subrayado si deseamos, o si queremos le tachamos. Si desean le pueden personalizar y darle color. Ya, si también desean pueden poner una imagen, en este caso ahí, para que lo vean. Aquí está, y ponemos elegir un archivo, o si desean pueden subir desde blog o de un álbum Picasa, desde un teléfono, desde una cámara web o desde una URL. Yo buscaré sobre las imágenes que ya me había descargado. Entonces yo cogeré estos gatos. Sería más efectivo coger una foto de mi animal, pero en este momento no sé dónde se encuentran, así que para no perder tiempo elegimos esa imagen y añadimos, y lo tenemos de esta manera. Y nos queda así.
Ya. Entonces le ponemos en publicar al final. Y si ustedes desean, igualmente pueden subir un video o insertar un salto de línea de acuerdo a sus gustos, y pueden irlo modificando. Y entonces podrían poner en vista previa de cómo estaría su blog. Estaría así hasta mientras. ¿Sí ven? Aquí está el título, la imagen y lo que escribimos. Y publicar. Ya, ahí está todo. Y si ustedes desean, pueden darle un diseño. Es decir, pueden darle en diseño al blogger y elegirán el que ustedes deseen. Igualmente en plantilla, donde ustedes escogerán cómo quedará el blog de fondo. Yo le pondré este y me quedará de esa manera. Y le pongo aplicar al blog. Acá le damos y le damos recargar con F5 y vemos que se va modificando. Ya. Eso sería lo más básico. Gracias. Ya, loco. No dicen no va a haber loco, solo que está ahí nomás el chatote.